puedas enviar por tu Espíritu. Te pedimos que ese pan, esa palabra sea, Señor, la necesaria para sustentarnos en el hombre interior. Padre, te pedimos que todo raquitismo del hombre interior sea quitado, para que tu bendita palabra, Señor, la dieta adecuada para nuestra necesidad, permita que se robustezca y que, como dice tu palabra, que el hombre interior crece aunque el exterior, Señor, decrece o se marchita. Gracias, Padre, porque tú tienes una palabra para nosotros. Quita todo estorbo en las mentes, todo problema, Señor, toda carga, toda enfermedad, todo aquello que está en este momento afectando a los oyentes. Yo te pido que tu Santo Espíritu nos dé la gracia en el nombre de Jesús y dé la gracia a cada uno de hacerlo a un lado, de confiar y creer que eres tú, Señor, el que has de actuar en cada situación. Oramos por los enfermos. Señor, yo oro por el hermano Fernando Paz. Está en su casa, Señor. Hay 3 hernias en su columna que le están dificultando el caminar. Yo te pido que tú pongas tu mano de sanidad y que bendigas a toda su familia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos están contentos? Yo ayer le decía, y lo repito, y los que me conocen se van a cansar de oírlo, pero el Hijo de Dios tiene que expresar la vida de Dios en su rostro, en sus actitudes, en sus expresiones. Yo creo que si yo pusiera una cámara secreta en la casa de cada uno de ustedes, lo más seguro es que, especialmente los varones que les gusta tanto el fútbol, cuando su equipo favorito meta gol en este próximo mundial, yo me imagino que se van a poner contentos, ¿verdad? Van a brincar, van a aplaudir, van a hacer muchas cosas, considero yo. Y yo creo que si algo tan humano como eso nos hace exaltarnos, ¿no cree usted que vale la pena exaltarnos ante la presencia de Dios? Esta mañana el Señor puso el sentir cuando venimos a orar tempranito. Venimos solamente 4 hermanos. Yo recuerdo que seguimos orando a las 5:30, hermanos. No nos hemos detenido. Y los que no lo han hecho, yo los invito a que vengan a orar. Yo sé que es difícil levantarse temprano. A veces a mí me tienen que levantar con grúa al espíritu, pero de todas maneras hemos venido. Y fíjese que me puse a recorrer, el Señor me llevó a recorrer todo este ambiente, orando porque la presencia de Dios se sintiera y que usted la recibiera. Y yo le pregunto, ¿usted percibió la presencia de Dios en los tiempos de alabanza y la sigue percibiendo? ¿Sí? Bueno, entonces yo creo que el Señor nos escuchó. Gloria a Dios, porque yo creo que es importante que nosotros nos recordemos que hay lugares especiales en los cuales la presencia de Dios decide residir o decide estar. El capítulo 6 de los Hechos nos muestra a nosotros lo que el doctor Ríos dividía como el ministerio de las mesas y el ministerio del altar. El servicio de las mesas y el servicio del altar. Pero me llama la atención que un hombre, este hombre llamado Esteban, que fue llamado al servicio de las mesas, que fue llamado para repartir tamales a las viudas griegas y a las viudas judías, para ayudarlas en sus necesidades, porque dice el verso 1, por aquellos días, al multiplicarse el número de ¿qué? ¿Cómo lee usted ahí? El número de los asistentes a las iglesias, o ¿cómo dice aquí? Discípulos. Esta iglesia se llama, acuérdese, Iglesia de Cristo Betel, ministerio en casas, y su énfasis es el discipulado. Hermano amado, usted está aquí en esta congregación y si se ha identificado con ella, es para ser discipulado. Si a usted no le gusta ser discipulado, entonces va a chocar con la visión de esta congregación. Pero si usted quiere ser de los discípulos, fíjese que la palabra discípulo aparece
fue una de las cosas que investigué en mi tesis. 282 veces aparece la palabra discípulo en el Nuevo Testamento. Imagínese usted. Y la palabra cristiano solo aparece 3 veces. La palabra cristiano solo aparece 3 veces. En el primer siglo, lo que se conocía muy bien era lo que era un discípulo. Y todo aquel que recibía revelación de quién era Jesucristo, que por cierto, después de que se empieza a desarrollar la primera generación de la iglesia, el Señor ya había muerto, ya había resucitado, ya había dejado la tumba vacía. Pero la palabra discípulo era lo que se conocía. Fue hasta en Antioquía donde dice que por primera vez los llamaron cristianos. Ahora que estamos en el siglo XXI, todo mundo es cristiano. Se dio vuelta la tortilla. Y muy pocos se han decidido a ser discípulos. ¿Me está entendiendo? Por eso es que usted y yo necesitamos la fe que nos permita ser discípulos y no asistentes. Fíjese que el asistente generalmente no se ha comprometido con Dios. Viene a la congregación, lo vemos, pero no vemos su compromiso. Si algo define la palabra discípulo y si algo define lo que el Señor vino a hacer a la tierra, es que Él vino, hermano amado, ciertamente a morir por nuestros pecados, pero note usted que en su ministerio terrenal Él escogió formar, esa es la palabra, transmitir un modo de vida a 12 hombres. Cuando empezó, y usted tiene que conocer la visión original de esta congregación, veo que es necesario porque cuando vienen personas nuevas, creo que es importante que conozcan la visión de la congregación y recordársela a usted le va a ayudar mucho para poder desarrollarse acá. Pero recuerdo que orándole al Señor cuando me quedé solo con mi familia, por las decisiones que tuve que tomar, yo le oré al Señor por un espacio de un mes. Recuerdo que mi esposa y mis hijas visitaron una congregación porque Yadi estaba preocupada de qué íbamos a hacer. Y yo me quedé en la casa. Ella se quedó preocupada porque yo me quedé en la casa. Ella pensó que probablemente a mí me habían dado un knockout y me habían puesto espaldas planas y que de ahí ya no me iba a levantar, pero en realidad lo que yo deseaba, hermano amado, era oír la voz de Dios, tener dirección del Espíritu, y es lo que en situaciones especialmente complicadas nosotros debemos hacer. Y el pensamiento que vino a mi corazón fue: acuérdate. ¿Cuántos han oído la voz de Dios alguna vez para su vida? ¿Los jóvenes han oído la voz de Dios para su vida alguna vez? Yo creo que hay que escuchar la voz de Dios, ¿no es cierto? Y lo que me dijo fue: acuérdate que antes de que hubiera iglesia, hubo discipulado. Una palabra muy sencilla, ¿no es cierto? Pero me hizo meditar. Y lo que me hizo meditar fue que el Señor, cuando caminó en la tierra, técnicamente hablando, teológicamente hablando, no había iglesia. ¿Y por qué no había iglesia? Porque todavía el Señor, mientras estuvo vivo, vivió y murió bajo la ley. El antiguo pacto estaba vigente. Por eso, el único que guardó la ley
El único hombre que ha guardado la ley ha sido Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Usted dígame si está de acuerdo conmigo. Eso quiere decir que en ese ministerio público, donde él note que sube al monte, así lo dice el Evangelio, a orar. Recuerdo muy bien que mi pastor decía, seguramente cuando él subió esa noche a orar al monte, le dieron la lista de nombres. ¿Cuántos recuerdan eso? Y seguramente le dieron la lista de nombres. Ahí pusieron Mateo. Ahí pusieron, ¿qué otro discípulo conoce usted? ¿Cuál? Judas. Le dieron el nombre de Judas Iscariote. ¿Qué otro? ¿Ah? Jacobo, sí, Jacobo. Natanael, no era de los discípulos Natanael, ¿verdad? Pedro, Juan. Bueno, 12, ¿no es cierto? Uno a veces dice Marcos, pero Marcos no era, ¿verdad? No era de los discípulos, pero escribió el segundo evangelio, pero no era. Bueno, usted puede, hermano, ir a casa y sacarle el listadito, pero al Señor se lo dieron. Y note que los evangelios en los primeros capítulos nos muestran a nosotros cómo Él los llama. Yo le dije al Señor, bueno, Señor, ya sé. Ahora entiendo que tú lo que quieres que yo haga es que discipule. En otras palabras, no me dio la vía para irme a congregar a una congregación X. Y le dije, bueno, ya sé que tú quieres que discipule, pero ¿a quién discipulo, Señor? A mi esposa y a mis hijas, aunque ellas no quieran, las tengo que discipular, porque es mi responsabilidad. Es la responsabilidad de todo cabeza de casa, ¿no es cierto? Y entonces empecé a darme cuenta que a los discípulos se les escoge, porque el Señor escogió a sus discípulos. ¿Cierto o no? Y entonces me dijo el Señor, porque cuando uno le pregunta, ¿cuántos saben que Él responde? A veces cuesta que responda, pero responde. Eso ya me sonó a eslogan político, pero no estoy hablando de ese partido político. Y entonces me dijo, a los que están como tú, me dijo, en su casa. Ah, qué interesante, dije yo. Porque yo estaba en mi casa. Estaba orando, estaba esperando a ver qué era lo que Dios mostraba. Y entonces recuerdo que me empezaron a llamar algunas personas y como me habían dado el salvoconducto de esa, para saber a quiénes iba a discipular, lo primero que yo les preguntaba cuando me decían que estaban en su, que me preguntaban qué estaba haciendo y qué iba a hacer, yo les decía, ¿y tú qué estás haciendo? ¿Dónde estás? En mi casa. Y así empezamos con 4 familias que estando en su casa, el Señor me guió a mí con el propósito de discipularlos. Indudablemente, hermano, tal vez esto le parece a usted muy trivial, pero para mí es fundamental como visión de esta congregación. Y creo que es importante recordarlo y explicarlo para que usted chequee si está dispuesto a ser discípulo. Por eso le cité esta porción. Porque en el principio lo que había era congregación, asamblea de discípulos. Los discípulos conformaban la iglesia local, en este caso de Jerusalén. Y discípulo se puede traducir aprendiz. Así que, ¿cuántos aquí quieren ser discípulos o son discípulos de Cristo? Entonces son aprendices. Y un aprendiz
¿Alguno de ustedes aprendió a hacer algo, algún tipo de oficio en su juventud como aprendiz? ¿No? ¿Ninguno de ustedes? Bueno, yo fui aprendiz de sastre, aunque usted no lo crea. Porque mi papá fue sastre toda su vida. Y recuerdo que cuando tenía como 12 años, en las vacaciones, como uno en las vacaciones generalmente se queda mucho tiempo en la calle, ¿no? Haciendo cosas y jugando. Y entonces los papás casi siempre mandan a sus hijos, por lo menos eran esos tiempos. No hace mucho, ¿verdad? Porque yo todavía soy joven. Pero lo mandaban a uno a aprender algo. Por eso sé que de un pantalón lo más difícil es hacer la bolsa. Y aprendí a hacer la bolsa. Me costó un montón. Cuando me ponía, lo primero que me enseñaron fue a enhebrar la aguja y a coser ruedos. Al final pude aprender a hacer la bolsa. No me pregunte si puedo hacer pantalones porque ya se me olvidó. Eso fue hace mucho tiempo. Pero una de las cosas que un aprendiz tiene que hacer cuando el maestro operario le está enseñando ese oficio es a poner atención y obedecer. ¿Cierto o no? En cierta manera, cuando nosotros vamos a la universidad, y yo creo que los médicos que están aquí, como la doctora Palomo y el doctor Giovanni, ustedes fueron aprendices, ¿verdad? Giovanni es cirujano, ¿no? Entonces le cuento que aprendió. Yo no sé si alguna vez hiciste algo malo, no te lo voy a preguntar, vamos. Pero Giovanni tuvo que aprender a coser carne humana, piel humana, ¿no es cierto? No carne, piel. Dice que a los médicos les enseñan a poner inyecciones de las enfermeras con una manzana, ¿así es? O con una naranja, tal vez porque se parece la piel de naranja a la celulitis. Pero así ok, imagínese usted. Así que los médicos cuando lo van a inyectar a uno, le ven a uno la piel de naranja, ¿verdad? De alguna manera es mucho más delicado ser un aprendiz cuando se tiene que trabajar con un cuerpo humano, pero gracias a Dios porque son diestros, ¿verdad? Y el Señor les da la gracia y la capacidad para poder sanar cuerpos. Pero indudablemente que cuando uno mira ahora las películas, no sé por qué ahora les agarró en las series televisivas hacer un montón de películas que tienen que ver con lo que pasa con los médicos y en los hospitales, ¿verdad? Hay como 4 o 5 de esas series y son muy atractivas, ¿verdad? El Doctor House, Grey Anatomy o algo así. Grace es la cosa, a ver, que sí se la saben. Si así fueran para la doctrina. Pero ¿ha notado usted que hay médicos ahí bien difíciles que están enseñando y lo que tienen que hacer es que los aprendices tienen que obedecer? Ahora, cuando el Señor caminó con los discípulos, usted nota que esa clase de discipulado, yo no sé si usted estaría dispuesto a esa clase de discipulado. En esa clase de discipulado se necesita fe. De la fe de la que estaba lleno Esteban. Porque Mateo estaba sentadito, déjeme que me siente aquí. Estaba sentadito Mateo en su mesa de recaudación de impuestos. Era un publicano. Y Mateo era odiado por los judíos. Porque si usted estudia cómo era un publicano, era un hombre que era un traidor para el pueblo. Porque él se encargaba de sacar el impuesto que era para Roma, pero él se sostenía pidiendo un poquito más. Y supongo yo que pedían bastante, ¿verdad? Porque había un hombre chaparrito. Había un hombre chaparrito
Así le enseñamos a los niños, ¿verdad? Zaqueo, que también era publicano. Y este bandido, cuando el Señor llegó a su casa, dijo, si a alguien he defraudado, amén, dijeron todos, ¿verdad? Porque los había defraudado a todos. Se los voy a devolver cuadruplicado, así que sí tenía. Esa era una buena profesión en ese tiempo. Y así estaba Mateo, sentado en la mesa de recaudación. Y como el Señor chequeó en la lista, Mateo, publicano. Muy bien. Llegó hasta donde estaba Mateo y lo miró fijamente. ¿Usted se ha dado cuenta que Jesús miraba a la gente fijamente? Por eso a mí me gusta ver a los ojos. Me gusta ver qué encuentro por ahí. Aleluyita. Y lo vio fijamente. Y le dijo, sígueme. Solo eso le dijo. ¿Y qué dice la Biblia que hizo Mateo? Dejándolo todo. Entonces, ¿qué significa ser discípulo? Estar dispuesto a dejarlo todo por Él. Seamos sinceros, los que estamos aquí. ¿Estamos dispuestos a eso? ¿Por la causa de Él? ¿O no? Yo casi me atrevería a asegurar que ninguno de los que estamos aquí estamos dispuestos a dejarlo todo. ¿Qué piensa usted? Yo no sé qué clase de impacto tenía la palabra de Jesús, pero yo creo que estar cerca de Jesús ha haber sido muy impactante, ¿verdad? Hoy uno está cerca de los ministros y pasa igual. Así nos hemos alejado los ministros muchas veces del modelo Jesús. Pero note usted que dejándolo todo, esa es una frase clave para el discipulado, dejándolo todo, lo siguió. Ahora, hermano amado, ¿qué significaba eso? Que antes él tenía suficiente poder económico para solventar todas sus necesidades y las de su familia, porque Mateo haber tenido publicanitos. Y doña publicana, me imagino que se puso para balazos, como decimos nosotros. Porque ahora ya no iba a estar a la moda. Si el Señor nació en el -4 y empezó su ministerio en el 30, quiere decir que en el 26 de nuestra era, tal vez por ahí, por el 26 y medio de nuestra era, escogió a Mateo. Así que dijo la señora, ya no voy a poder usar los modelos de la pasarela del 27 después de Cristo. Porque usted se ha dado cuenta, hermano amado, que los negocios turbios en este país, como en toda Latinoamérica y en todo el mundo, son los que prosperan. ¿Aló? ¿Sí? ¿Quiere usted convertirse en millonario en 4 años? Métase a un partido político. ¿Aló? Ay, hermano Sergio, eso no se dice. Bien, hay que decirlo. ¿Ha notado usted que en muchos lugares hay negocios ilícitos y son los que están en auge? Y de alguna manera el negocio de ser publicano en ese tiempo era algo ilícito, porque defraudaban y defraudaban al fisco y defraudaban a la gente porque le pedían de más. Eso significa, hermano amado, que vivía muy bien la familia de Mateo y Mateo vivía muy bien. Pero el ser llamado por el Señor significó que este hombre le cambió la vida. ¿Cuántos de nosotros, hermanos amados, estamos conscientes que el Señor Jesús nos quiere cambiar la vida? El propósito del evangelio, hermano, no es venir a sentarse un día domingo a la iglesia, a un templo, sino que el propósito final del evangelio
es que usted y yo podamos aprender del maestro. Y por cierto, el maestro por excelencia se llama Jesús. Sin embargo, Dios nos ha dado el privilegio a que aquellos varones y aquellas hermanas que van madurando dentro de ese discipulado puedan tener características como las que tenía Esteban. Yo siempre me he puesto a pensar que si en la iglesia nosotros pusiéramos estos 3 requisitos, creo que ninguno de nosotros, ni siquiera yo, probablemente llenaríamos los requisitos para servir al Señor en las mesas. ¿Cuáles requisitos eran? Acompáñeme a verlos. Dice, por tanto, hermanos, verso 3, escoged. Mire, yo a veces les pongo un poquito, pongo en aprieto a veces a los pastores cuando les enseño, porque a veces me hago preguntas yo que son válidas. Pero ¿quién escogió a los llamados 7 diáconos? ¿Fueron los apóstoles? ¿O fueron los discípulos? Lea conmigo. Dice, los discípulos dieron las directrices, los apóstoles. Pero dice, entonces los 12 convocaron a la congregación, ellos con autoridad convocaron a la congregación, note, de los discípulos. Y en el verso 3 dice, hermanos, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. ¿Quiénes escogieron? ¿Por qué escogieron los discípulos? Porque ya era una congregación por lo menos de ¿cuántos? 8,000, ¿verdad? Y se contaban solo los hombres. 5 en el primer sermón de Pedro y 3 en su segundo sermón. Eran 8,000. En 8,000 gentes, ¿se puede conocer uno? Es difícil, ¿verdad? Muy difícil. Pero ¿quiénes conocían a los que cumplían los requisitos? Los mismos discípulos. Y entonces por esa razón dijo, escoged no a cualquier persona, no al compadre, no al que tiene más money. Yo a veces he visto en las iglesias de la luna que los pastores cuando llaman ancianos escogen y llaman de anciano al que tiene más plata, no al más maduro. Y llaman a los privilegios aquellos que le caen bien al pastor. Pero aquí lo que dice es, escoged de entre vosotros 7 hombres de buena reputación. Hermano amado, para servir al Señor tenemos que cuidar nuestra reputación. ¿Sí o no? Aquí me voy a meter en problemas, pero hay que meterse en problemas a veces, ¿verdad? Por las cosas del Señor. ¿Usted se ha dado cuenta que aquí todos servimos? ¿Sí? Y deseamos que los que todavía no están sirviendo, sirvan. Aquí todos arreglamos las sillas. Todos hacemos lo necesario para poder servir. Unos reciben allá abajo, otros sirven. ¿Ha notado que aquí no hay un departamento de diaconado? Como estábamos acostumbrados. Y uno se pregunta, y tal vez usted se preguntará, bueno, ¿y el hermano Sergio por qué sigue con ese su experimento? No, no es experimento, hermano. Es que en realidad nosotros muchas veces lo que hemos hecho es que elitizamos los grupos de servicio y el que sirve con los niños ya no quiere servir en otra cosa. Y el que sirve en la alabanza ya no quiere mover una silla. Entonces nos damos cuenta nosotros que acá, cuando recién se empezaba a organizar la iglesia, se buscaron hombres de buena reputación, 7. Y uno se pone a pensar, ¿por qué 7? ¿Acaso iban a ser suficientes para tanta gente? No, es que iban a ser como una especie de coordinadores, ¿no es cierto?
para poder dirigir todo el servicio que demandaba el crecimiento numérico de la iglesia. Pero ¿cuál era uno de los requisitos? Buena reputación. ¿Cómo nos verán a nosotros en el trabajo? ¿Cómo te miran a ti en tu trabajo? ¿Te ven como un discípulo de Cristo que es consecuente con su fe? ¿O tus trabajadores dicen, y de paso que ese es cristiano? Tan enojado que es. ¿Se ha dado cuenta usted que cuando uno tiene trabajadores cristianos, lo primero que están viendo es cómo se comporta uno? Aunque ellos se comporten mal, a uno le echan el tráiler. ¿Verdad que sí? Pero, ¿cuál es tu reputación? En el lugar donde tú estudias, joven, señorita, ¿qué opinan de ti? ¿Qué es lo que hablan acerca de ti? ¿Hay buena reputación? Si hay buena reputación, entonces tú puedes servir. Y note, son requisitos para las mesas. Ahora, dice algo más. Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo medimos la llenura, hermanos? ¿Cómo mide usted a una persona que está llena del Espíritu Santo? ¿Cómo midieron esos discípulos a esos 7? ¿Cómo cree usted? Pensemos un poquito. ¿Cómo se puede saber que una persona es llena del Espíritu Santo? Tendría que haber alguna forma, ¿no? Por eso ellos los escogieron. Hacía tiempo que los observaban. No solo que tenían una buena reputación, sino que estaban llenos del Espíritu Santo. Quiere decir que hay personas cristianas nacidas de nuevo, probablemente discípulos de Cristo, que no están llenas del Espíritu Santo. Yo le hago una pregunta, respóndasela a usted. Así, solo cierre los ojos y respóndasela. ¿Estará usted y estaré yo lleno del Espíritu Santo? ¿Qué es la llenura? ¿Se acuerda que en todo el Antiguo Testamento el Espíritu Santo y la unción del Espíritu Santo se tipifica con el aceite? ¿Sí? Entonces, cuando habla de llenura, está hablando de un recipiente que puede estar vacío o puede estar lleno. ¿De qué? De Espíritu Santo. ¿Se acuerda que el Espíritu Santo en todo el Antiguo Testamento solo estaba sobre las personas? ¿O estaba a la par con ellas, a la par de ellas? Pero que en Pentecostés el Espíritu Santo iba a venir dentro de ellas. Ese fue el acontecimiento más grande de Pentecostés. Por eso muchos ubican el Pentecostés como el inicio de la iglesia. Otros ubican el inicio de la iglesia como iglesia, la ubican en la muerte y resurrección de Cristo. Pero lo cierto es que el Espíritu Santo, a la manera del aceite, no es que Él sea aceite, porque el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es una influencia, el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo es Dios mismo. Tiene personalidad, tiene poder, se jerarquiza en la Trinidad o Triunidad, si usted lo quiere llamar de esa manera, pero el Espíritu Santo anhela llenar recipientes vacíos. El problema es si nosotros queremos dejarnos llenar. ¿Cómo es una persona llena del Espíritu Santo? El apóstol Pablo nos da una idea y nos dice, se recuerda en Efesios, dice, no bebáis vino, ¿se acuerda? En lo cual hay disolución. ¿Se acuerda de ese verso? Dígame amén. ¿Sí? ¿No se me ha dormido? Antes bien, sed llenos. Cuando dice sed llenos es un mandamiento. Es una invitación. Sed llenos del Espíritu Santo. Quiere decir
que está en mí. Sí, está en mí la decisión de dejarme llenar o no dejarme llenar. Porque note que está diciendo, sed llenos, está hablando de que yo tengo que intervenir, por lo menos en la disposición. Pero el pasaje nos ayuda a nosotros mucho, porque ¿cuántos aquí, hermano amado, antes de ser hijos de Dios, se la ponían? No se haga. A ver, un valiente. Sí. Levanten bien la mano. No se sientan tan orgullosos de eso, pero levántenla bien, hombre. Ok, se la ponían. Bueno, ¿quién se la puso así al punto de quedarse tirado? Yo. Ah, muy bien, Carlos. Bueno, Carlitos, te vamos a hacer una entrevista. Cuando estabas así, ¿cómo te sentías? ¿Cómo? La verdad pierde uno el sentido. No sabe nada uno. La verdad ni se recuerda. Ok, ni se recuerda. Note que la analogía que está poniendo el apóstol, porque es una analogía, es que la persona que vive, que toma vino, es decir, una bebida alcohólica, el vino la controla. ¿Usted se ha dado cuenta, hermano amado, cómo el alcohol rápidamente llega al torrente sanguíneo? Rápido le agarra. ¿Verdad que sí? Ay, hermano, yo no sé. Pero yo me recuerdo que como yo no desayuno, cuando predico, generalmente los domingos no desayuno. Yo me recordaba que a veces cuando tomaba la Santa Cena, que es poquito, ¿verdad? Poquito. Rápido sentía como que se me aflojaban los hombros. Usted, imagínese. Eran gotas. Alguien por ahí dirá, es que usted porque no tiene costumbre. Sí, gracias a Dios, nunca la tuve. Pablo dice, no beban vino, es decir, no dejen que el vino, la bebida alcohólica los controle. Antes bien, entonces ahí hace la analogía, sean llenos. Y por eso es que cantamos que hay vino celestial, ¿verdad? Entonces, ser llenos del Espíritu Santo es que tú voluntariamente te dejes controlar por el Espíritu Santo. Así que la llenura del Espíritu Santo, para identificarla, es cuando tú paras borracho del Espíritu. Y como dijo el hermano Carlos, después de lo que pasó, ni me acuerdo. ¿Usted se ha dado cuenta que a un bolito uno lo puede agarrar así? Y de hecho así lo agarran los ladrones, ¿verdad? Conmigo trabaja una persona que es excelente trabajador. Pero de repente le agarra el tomar. Es muy típico, ¿verdad? Y se desaparece. Y yo voy a empezar a llamarlo y no me contesta, y pasa un mes y medio y no me contesta. Después cuando por fin lo logro ver que ya está bueno, me dice, es que me robaron el celular. Y aparece todo golpeado. Porque lo han asaltado, ¿verdad? Y usted sabe que a un bolito lleno de vino le metemos una patada y dice, gracias. Ni cuenta se da, ¿verdad? Mire, una de las cosas que a mí me impresiona, porque hermano amado, impresiona eso, ver a una persona tirada en una acera con el sol pegándole al mediodía. Y ni cuenta se da el pobre, bien engasado ahí. Pasémoslo a la llenura del Espíritu Santo. ¿Sabe cuándo usted va a saber que está lleno del Espíritu Santo? Cuando usted, un hermano o una hermana, lo mira mal y usted feliz. Aleluya. Cuando usted anda quejándose, es que fíjese que me dijeron, me hicieron, me vieron, me golpearon, es que no está lleno. No está llena. Porque se fija de todo. ¿Me está entendiendo? Así
son los requisitos del que sirve. Porque, hermano amado, servir al pueblo de Dios no es nada fácil. ¿Sabe por qué? Porque somos difíciles todos. ¿No es cierto? ¿Por qué no habla con su vecino un momentito y le dice, es que tú eres difícil? Pero ahora usted dígale a su vecino de vuelta, tú también. Somos difíciles, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Somos feitos. Sí. Y entonces cuando todos nos juntamos y estamos dispuestos a servirnos unos a otros, a veces nos complicamos. Pero si estamos llenos del Espíritu, no problema. No hay problema, ¿verdad? No existe problemas. Entonces note usted que ese era el segundo requisito, y el tercer requisito era para servir al Señor a las mesas y llenos de sabiduría. Yo me pongo a pensar, ¿se necesitará sabiduría para servir? Sí. Muchos ministros cometemos el error de ser faltos de sabiduría en nuestro trato con los demás. Y por eso es que el Señor espera que nosotros seamos llenos de sabiduría. ¿Qué es sabiduría? No es tener el IQ. ¿Cuál es el IQ más alto que ustedes conocen? ¿Cuánto? 230. ¿Quién lo tuvo? ¿Quién? ¿Quién es él? Ok, un filósofo alemán. ¿200 cuánto? Yo debo tener unos 225. Como no, chon, ¿verdad? Ok. No está hablando de, no se preocupe, no vamos a hacer aquí exámenes psicológicos de su IQ. Está hablando que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Así que alguien que tiene temor a Dios es sabio. Si un esposo tiene temor a Dios, trata con sabiduría a su esposa, trata con sabiduría a sus hijos, y el resultado final es que no le estorban las oraciones, ¿verdad? Porque es sabio. Pero yo vengo aterrizando después de casi una hora de estar hablando al verso con el que empezamos, y es el que me interesa porque de los tres requisitos cuando se escogieron a estos hombres, me llama la atención que cuando en el verso 5 dice, lo propuesto tuvo la aprobación de toda la congregación y escogieron a Esteban, además de los tres requisitos, ¿cuál era el cuarto? Varón lleno de fe. Quiere decir, mire, yo no sé cómo lo lee usted, pero yo leo acá que Esteban probablemente se distinguía de los otros 7 porque él era un hombre lleno de fe. Se pide llenura del Espíritu Santo, se pide llenura de sabiduría, lleno de sabiduría, porque dice lleno de Espíritu Santo y de fe. Por contexto sabemos que también es llenura. Pero ¿qué será estar lleno de fe, hermano? ¿Y cómo se mide en una persona que está lleno de fe o falto de fe? ¿Cómo se mide en un joven que tiene poca fe o está lleno de fe? ¿Cómo le hacemos? A ver, ayúdeme. ¿Por sus decisiones o elecciones? ¿Qué más? ¿Cómo sabe usted que usted tiene fe o no tiene fe? ¿Obras? ¿Okay? ¿Qué más? ¿Cómo? Paz interior. ¿Cómo sabemos de este lado que tenemos fe? Hermana Eva, ¿cómo sabe usted que tiene fe? Por buscar constantemente al Señor. Bueno, piense, ¿cómo sabe usted que tiene fe? Porque el Señor espera que nosotros estemos llenos de fe. Note que estar lleno del Espíritu Santo no necesariamente es estar lleno de fe, pero como que se ayuda, ¿verdad?
Como que estar lleno de sabiduría también ayuda a estar lleno de fe. Pero al final del cabo, si nosotros hemos estado hablando de la fe durante todo este tiempo, algún tester, algún examen, yo creo que el Señor nos va a hacer, o nosotros debemos hacernos, o nuestro esposo, o nuestra esposa, o nuestros hijos necesitan de alguna manera, y nosotros mismos saber si al fin y al cabo está valiendo la pena que hablemos sobre la fe. ¿Sabe cómo creo yo que podemos nosotros saber si estamos llenos o no llenos? Es cuánto nos arriesgamos. En unos 5 minutos vamos a ver cómo se arriesgó este hombre lleno de fe. Acompáñeme rapidito, lo vamos a leer. Dice, y Esteban, fíjese que no solamente estaba lleno de fe, sino que dice acá, y Esteban lleno de gracia y de poder. Ese hombre tenía un montón de llenuras. Dice, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Hay una versión, no sé si usted la tiene, donde en lugar de gracia dice lleno de fe. Y hacía grandes señales entre el pueblo. No fue escogido para servir dentro de la iglesia. ¿Qué hacía metido entre el pueblo? ¿Se ha dado cuenta que la mayoría de nosotros, los que servimos en la iglesia, servimos o intentamos servir en la iglesia, pero no servimos afuera? Y Esteban parece ser que todo lo que tenía para servir dentro de la iglesia también le alcanzaba para servir dentro del pueblo. Y hacía muchas señales y muchos prodigios entre el pueblo. Cuando dice entre el pueblo, está hablando de los de afuera de la iglesia. La fe que él tenía le permitía salir de las 4 paredes del templo, aunque ellos no tenían un templo, solo era el de Jerusalén, el templo de Zorobabel, ¿verdad? Era el templo de Salomón reconstruido. Y a ellos no los permitían, a los primeros cristianos no los permitían entrar muy lejos en el templo. Los historiadores lo que dicen es que se reunían en el pórtico de Salomón, que era al aire libre, que era el lugar más grande donde podían estar. Sus reuniones más fuertes eran en las casas, según Hechos 2. Pero yo quiero que usted, hermano, visualice si la fe que usted tiene para servir le alcanza o le alcanzaría para salir uno de estos domingos y compartir su fe con alguien. ¿Le alcanza su fe para servir a su vecino? ¿Verdad que es arriesgado? Muy arriesgado. El poder compartir la fe con los del mundo es sumamente arriesgado. ¿Tiene usted fe para compartirle el evangelio a su jefe? ¿O a sus subalternos? Es más fácil compartirle, porque los subalternos se tienen que aguantar, ¿verdad? Que uno les hable. Pero se da cuenta que estar lleno de fe implica correr grandes riesgos, que en el caso de Esteban le sirvió para lo que vamos a leer en este momento. Dice, pero se levantaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, incluyendo tanto cireneos como alejandrinos. Bueno, eso es para estudiar un poquito de historia de ese tiempo, no vamos a entrar. Y algunos de Cilicia y de Asia, y discutían con Esteban. ¿A cuánto les gusta, hermano, discutir con la gente? ¿A cuántos de aquí les gusta discutir con la gente? Solo 2. Normalmente preferimos evadir la discusión, ¿verdad? Pero este Esteban, su servicio, el estar lleno de sabiduría, el estar lleno del Espíritu, el estar lleno de fe, lo que le atrajo fue complicaciones en su vida. Y ahí es donde nosotros podemos ver que él tenía fe para arriesgarse. Por eso dice, pero se levantaron, verso 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces en secreto persuadieron a algunos hombres para que dijeran, le hemos oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios, calumnias. Y alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y cayendo sobre él, lo arrebataron y lo trajeron en presencia del concilio. Vamos a leer un poquito más adelante. Yo quisiera llevarlo a usted al punto crucial
verso 24, y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, no es ese, es un poquito más adelante lo que quiero leer, verso 54, hermanos, ya el tiempo se me fue. Ahí usted puede leer todo lo que él, bajo la llenura del Espíritu, hizo uno de los mejores resúmenes que hay de todo el Antiguo Testamento, pero no podemos entrar a eso ahorita. Pero el verso 54 dice, al oír esto se sintieron profundamente ofendidos y crujían los dientes contra él. Su fe lo llevó a arriesgarse hasta el punto que vemos acá. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo. ¿Será que la fe de Esteban le abrió los cielos? ¿Para qué es la fe? Para ver lo que otros no miran. Él estaba lleno de fe. Y dice, y dijo, bueno, vamos a leerlo más claramente, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Mire lo que vio. Y a Jesús de pie a la diestra de Dios. ¿Cómo sabe Lucas que pasó eso? Si Esteban ya se había muerto. ¿Se lo revelaron? ¿Qué más? ¿Será que otros también vieron algo así? Tuvo que haber testigos, ¿verdad? Porque él lo dijo. Leamos. Note lo que dice acá. He aquí, veo los cielos. Sí, él está dando testimonio de lo que está viendo. Todos los que lo estaban llevando a ese lugar donde lo querían matar y lo mataron, no miraban nada. Tuvieron que haber dicho, este es un loco. Porque veo los cielos, veo aquí, dice, los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos, arremetieron contra él. Esteban fue el primer mártir de la iglesia cristiana, pero estaba lleno de fe. Como fue al principio, así será al final. Hermanos amados que están acá y los que nos puedan escuchar, ya sea por la televisión o por la radio, el ciclo se está terminando. Necesitamos discípulos llenos de fe, que podamos arriesgarnos al punto donde se arriesgaron los primeros cristianos. Afortunadamente hay operaciones de Dios. Y Esteban, no tuvimos tiempo de verlo, recibió un cuerpo de exaltación, ¿no es cierto? Antes de morir. O sea que así en frío, a la primera piedra salimos corriendo, ¿verdad? Pero sus llenuras, su fe, el haber agradado a Dios, lo llevó a Esteban a que los que lo miraban, dice que le vieron cara de ¿qué? Como de un ángel. Así dice la Biblia, ¿verdad? Quiere decir que él recibió un cuerpo de exaltación. La misma administración que en Getsemaní recibió Jesús antes de ir a la cruz. Hay una operación que Dios puede hacer en nosotros si verdaderamente tenemos la fe para creer en lo que pueda venir al mundo. Desde hace 5 semanas sigue el crudo en el Golfo de México sin detenerlo. Y no han podido, ¿verdad?
Yo creo que los mismos científicos todavía no se han dado cuenta del grave, grave problema en que este derrame, tan sencillo, ¿verdad? Tan sencillo. Pero se sigue viendo en el Golfo manchas rojas, ¿verdad? Como de sangre. Y eso nos indica, hermanos, que los tiempos se cortan, se cortan, se cortan, se cortan, se cortan, se cortan. Es impredecible los efectos económicos que esta situación va a acarrear en esta región, porque el Golfo de México baña de alguna manera muy cercanamente, tal vez no a Guatemala, pero sí a México, y México está muy cerca de Guatemala. Y obviamente todo eso tiene implicaciones fuertes. Hoy más que nunca, nosotros, hermanos amados, necesitamos estar llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo, tener buena reputación, ¿sí? Y también llenos de gracia y llenos de fe, como Esteban. ¿Cree usted que habrán mártires nuevamente? Apocalipsis dice que sí. Obviamente nuestra esperanza es que nosotros podamos ser como los Elías, pero para ser como los Elías que fueron levantados antes de los juicios, podamos tener la fe y podamos tener la llenura del Espíritu Santo, dejarnos controlar por el Espíritu Santo, para que podamos alcanzar esa estatura que permitió que Esteban, un servidor para las mesas, pudiera experimentar, ver los cielos abiertos y al Señor a la diestra. En ese momentito que él vio eso, ¿usted cree que sintió las piedras? Probablemente ya no. Aunque el dolor pudo haber estado ahí, se había perdido el temor a la muerte. Necesitamos fe, necesitamos estar llenos de fe, necesitamos arriesgarnos más, arriesgarnos en el servicio, arriesgarnos al compartir la fe, arriesgarnos guiados por el Espíritu a hacer aquello que el Señor tiene para cada uno de nosotros. ¿Por qué no se pone de pie? Póngase de pie. El tiempo se nos fue. Ahí donde está. ¿Por qué no medita un momentito? Medite un momentito. Este es el punto más importante del mensaje. Joven, señorita, varones y varonas que están aquí, ¿cómo está nuestra fe? ¿Estamos llenos o estamos faltos? ¿Hemos permitido que el Espíritu Santo nos controle, nos llene? ¿O seguimos nosotros por nuestras propias decisiones, nuestros propios deseos, nuestras propias convicciones, caminando en esta vida? Medite, por favor. ¿Cómo está su fe? Yo voy a meditar un momentito cómo está mi fe. ¿Hasta dónde lo lleva su fe? Esteban no hizo solo lo que los demás hacían. Tal vez usted se ha acostumbrado a hacer solo lo que le piden y lo que los demás hacen. Y quizá el Señor lo quiere llevar
a un nivel más alto, como Esteban. Pero en esos niveles hay riesgos. En esos niveles se necesita la llenura del Espíritu Santo, la guianza. Y especialmente se necesita la fe. Fe para ver actuar a Dios, obrando milagros, rompiendo las leyes naturales, destruyendo lo lógico y actuando, irrumpiendo en nuestra vida de una manera sobrenatural. Si te encuentras falto de fe, si nos encontramos faltos de fe, ¿no valdrá la pena que hoy le pidamos, como discípulos hace 2000 años le pidieron a Jesús? Aumentanos la fe. ¿No le podrá hacer esa oración usted al Señor ahí donde está? Señor, auméntame la fe. Auméntame la fe para continuar con este matrimonio. Auméntame la fe, Señor, para mantenerme en fidelidad. Auméntame la fe, podrá decir el joven y la señorita, para tener buena reputación con los que me conocen, con los de afuera. Auméntame la fe, Señor, para continuar sirviéndote. Auméntame la fe. Usted añádale ahí. Clame un momentito. Auméntame la fe, Señor, para creer en mi sanidad física. Yo no sé, pero por un momentito usted, pídale al Señor que le aumente la fe. Que le aumente la fe, al punto que pueda decirse de usted, es un hombre, es una mujer, es un joven, es un niño lleno de fe. Que lo digan los de afuera y que lo digan los de adentro. Padre, mira a este grupo de tus hijos, anhelantes, deseosos de poder agradarte. Señor, yo te pido que tú operes en la vida de cada uno de ellos y que conforme al anhelo de su corazón, Señor, tú los llenes de tu Espíritu Santo, que tú los llenes, Señor, de sabiduría, que tú los llenes de gracia, Señor, para con Dios y para con los hombres, que tú los llenes de fe, que tú los llenes de fe, que tú los llenes de fe. Señor, abre sus ojos. Señor, mi oración es que tú abras los ojos, que tú abras los ojos espirituales para que puedan ver, Señor, no lo que el mundo nada más ofrece, no, Señor, los engaños del mundo y del sistema de este mundo, sino lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Abre el horizonte, abre el panorama, que podamos ver más allá de donde hemos hasta el día de hoy hemos visto, que los cielos sean abiertos, Señor, delante de nosotros, que podamos ver al resucitado, que podamos ver a aquel Señor que ha prometido nuestra redención completa. Abre los ojos, Señor, haz una operación como la hiciste en los discípulos de Maús. Llénanos de fe para arriesgarnos, para confiar, para esperar, para creer a tus palabras. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Reciba, reciba, reciba. En el nombre de Jesús. Esa administración que viene de Dios. En el nombre de Jesús. Señor, dales fe para tener visiones. Señor, dales fe
para poner las manos sobre los enfermos y que estos sanen. Señor, dales fe para que sean, Señor, instrumentos donde tú operes milagros, señales, maravillas, dentro y especialmente fuera. Dales fe, Señor, para que sean llenos como lo fue Esteban. Levante sus manos ahí donde está. Los que no las han levantado, y reciban. Hermano, para recibir se necesita fe. Fe, que aunque no sientas nada, el Espíritu de Dios está llenando tu ser interior. En el nombre de Jesús. La madre que tiene hijos pequeños tiene fe para creer que un día van a crecer y los ve crecidos. Y los visualiza como médicos, como abogados, como ministros. La fe que viene de Dios es más poderosa. La fe que viene de Dios mueve montañas. La fe que viene de Dios se mete en la atmósfera de lo sobrenatural. La fe que viene de Dios te permite, antes que las cosas se den, verlas y tomar posesión de ellas. Por eso recibe, cree que el Señor hoy te quiere llenar, te quiere llenar, te quiere llenar. Oh, bendito Jesús. Nos vamos alabando a Dios. Aleluya. Aleluya.